Hola a todos, capitanes, soy Ramón de Escuela Náutica Buenaproa y ahora vamos a hablar del tema 1 sobre nomenclatura náutica para los cursos PNB y PER. Pues bien, empezaremos con las partes principales de la embarcación, que serán proa y popa. La proa será lo que es la parte delantera o anterior de la embarcación y la popa será la parte trasera o posterior de la embarcación. Es decir, mirando en el sentido común de avance de la embarcación, la parte de adelante será la proa y la parte de atrás será la popa. Las partes derechas, mirando siempre de popa a proa, la parte derecha de la embarcación se llamará estribor y la parte izquierda de la embarcación será babor. La línea de crujía es un eje central que va de la proa a la popa y divide la embarcación en dos partes iguales. Babor, que será la izquierda, y estribor, que será la derecha. Y la línea de través es un eje perpendicular a la línea de crujía y más o menos siempre va en la parte media de la embarcación. Las amuras son la parte del barco que en cuando el costado converge para formar la proa. O sea, las partes, esquinas, coloquialmente hablando, que convergen desde el costado hasta la parte de la proa. Las aletas son las partes también, vendrían siendo las esquinas, pero posteriores de la parte de la popa, que convergen para formar la popa. El costado es el lateral de la embarcación, que también está en contacto con el agua. Ahora hablaremos del casco. El casco es como llamamos al cuerpo del buque. Es impermeable, estanco y su función de sus formas le otorga diferentes cualidades marineras. Tenemos varios tipos de casco. Tenemos los monocascos, los catamaranes, los trimaranes. Según su forma y características, tendrá una forma de navegar el barco u otra. La cubierta es la tapa del casco, la estructura que cierra el casco por la parte superior y le vuelve estanco y más rígido. Se desplaza desde la proa hacia la popa. En barcos de gran eslora se encuentra más de una cubierta, llamándose cubierta principal a la parte superior que se cierra el casco de proa a popa y de manera corrida. Esta parte de aquí es lo que es la cubierta y el resto de esto es lo que viene siendo el casco. La obra viva o carena es la superficie del casco que se mantiene por debajo del agua. La obra muerta es la superficie del casco que permanece fuera del agua, desde la línea de flotación hasta la cubierta principal, siendo toda esta parte de aquí. La línea que separa las dos superficies se llama línea de flotación. Y el plano es el plano del agua donde flota un buque, es la intersección que hay en el casco definiendo la superficie que se llama superficie de flotación. Las bañeras y los imbornales. Las bañeras están normalmente situadas en la parte de popa y es donde se ubica la rueda del timón. Viniendo esto de aquí. Los imbornales son aperturas a la borda que desembarcan el agua, que vienen siendo estos de aquí. Las lumbreras y manguerotes de ventilación. Aperturas, la lumbrera es la apertura que facilita la ventilación y los manguerotes, que tienen forma de L invertida, comunican el exterior de la embarcación con el interior. Normalmente los manguerotes son para la ventilación y son giratorios, porque en caso de tener mal tiempo podemos girarlos para que no embarque agua hacia el interior de la embarcación. Las escotillas son aberturas que se realizan en la cubierta para el paso de la tripulación del barco de entrada y salida. También sirven para carga y descarga de mercancías en las embarcaciones. Los portillos son ojos de buey, luz y ventilación. Y los tragaluces son pequeñas ventanas ubicadas en los laterales y son estancas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los portillos y los tragaluces?
que los portillos, truco es que viene de puerta, y los tragaluces son ventanas que no se pueden abrir. Los candeleros son piezas metálicas, verticales, que viene siendo esta parte de aquí. Esto de aquí son los candeleros. Que sujetan los guardamancebos, que es este cable de aquí, que vemos por aquí. Esto es el guardamancebos. Y el pasamanos es una asa fija o cable que sirve para el tripulante para sujetarse por la cubierta y no caer al mar. Vamos a ver ahora los elementos estructurales del casco. Vamos a empezar por la quilla, que es la columna vertebral de la embarcación, marcado aquí con las flechas. La roda del casco remata el casco por la proa y normalmente va unida a lo que es a la parte de la quilla, ¿vale? Rematándose, y se llama la roda. El codaste, que vendría siendo esta parte de aquí también, que va unida a la quilla. Las cuadernas, que vienen siendo estas piezas de aquí, son como unas costillas que forman la estructura del barco. Los baos, que son refuerzos transversales que van de babor a estribor, y son también lo que sujetan lo que serían las cubiertas, y van unidos normalmente a las cuadernas. La borda, que es la distancia que separa desde cubierta hasta la regala, y la regala vendría siendo la parte final de la borda, donde puede ir la regala o la tapa de regala. La cubierta, como podéis ver, está aquí. Los grifos de fondo están situados por debajo de la línea de flotación y permiten la entrada de agua del mar de manera controlada. Es para refrigeración, aseos y servicio en general. Tenemos que ir con mucho cuidado con los grifos de fondo porque requieren de un buen mantenimiento para que no se estropeen. Corto. Tenemos que ir con mucho cuidado con los grifos de fondo porque requieren de mucho mantenimiento, y una vez por semana o una vez al mes tendríamos que abrir y cerrar para que las válvulas no se atasquen. Estos grifos lo que nos valen es porque si en caso de alguna rotura de algún tubo, conducto de la embarcación, entrara agua en el barco, con este grifo de fondo cortaríamos esa entrada de agua y podríamos pues o dejarla cerrada o cambiar los tubos. Las bombas de achique extraen líquidos del interior de la embarcación y pueden ser manuales o eléctricas. Las manuales es la que veis aquí en la parte izquierda, y las eléctricas que van accionadas a través de algún botón para accionarlo a voluntad. También pueden ir conectadas a bollarines, de la cual manera el bollarín, cuando detecta agua, ¿vale?, se activa e inicia la electricidad, o deja pasar la electricidad hacia la bomba para que achique el agua. Las líneas de fondeo son elementos que son obligatorios para todas las embarcaciones. Están compuestas por el ancla, la cadena o la estacha. La longitud de la línea de fondeo no podrá ser inferior a 5 veces la eslora de la embarcación. Importante. Si, por ejemplo, como aquí vemos en la tabla, tenemos una embarcación de 7 metros de eslora, tiene que llevar un ancla de mínimo de 10 kilos de peso, un diámetro de la cadena de 6 milímetros, un diámetro de la estacha de 10 milímetros y una longitud mínima de fondeo de 35 metros. El molinete son elementos, como veis aquí en pantalla, que utilizamos para arriar o elevar la cadena del ancla. Este puede ser eléctrico, hidráulico o manual. El barbotén sujeta los eslabones de la cadena, que viene siendo esto de aquí. El embrague une el eje del motor con el cabirón o el barbotén, que viene estando por aquí. El cabirón podría ser esto de aquí, o podría ser también esta parte de aquí, ¿vale?, que sirve para arriar o elevar también los cabos. Y el freno, que es esta parte de aquí, se utiliza para detener el fondeo. Vamos a hablar ahora de las partes del ancla. Esto de aquí es el arganeo, esta parte de aquí se llama caña, esta parte de aquí que atraviesa el brazo se llama cepo, el brazo vendría estando aquí, la cruz es esta parte que forma esto de aquí, la uña, el mapa y el pico del oro. Tenemos diferentes tipos de ancla.
Las anclas de arado o CQR normalmente se ponen para pequeñas embarcaciones y sirven sobre todo para fondos arenosos, que es esta de aquí. Las de rezón, para fondos de piedra, tienen las uñas, normalmente son abatibles. La Danforth, que tiene una movilidad sobre este brazo de aquí de 45 grados sobre su eje y pueden hacerse servir para fondos de fango y de arena. Y almirantazgo, que es esta de aquí, que serían viniendo siendo los que serían antiguos, llevaban los barcos antiguos y tenían esta forma de aquí, que seguramente es la que más conoceréis. Clases de timón. Los timones pueden ser compensados, ordinarios o semicompensados, que no os lo he puesto en la publicación porque no sale en el temario. El compensado viene siendo el timón que tiene la mecha casi medio o unas 3/4 partes de lo que sería la pala. La pala vendría siendo todo esto de aquí y la mecha es esto. ¿Qué pasa? Que hay una parte de la pala por delante, por proa de la mecha y otra por popa. Sin embargo, el ordinario está toda la pala del timón justo por detrás de lo que sería su mecha. La limera es la abertura del casco por donde pasa la mecha en una embarcación de rueda. Es una zona que es propensa a la entrada de agua. Vendría siendo este agujero de aquí, ¿vale? La limera. Aquí tenemos un timón con caña. Igual aquí tenemos la caña, esto de aquí es la mecha y esto es la pala del timón. Las hélices. Vamos a definir lo que son las partes de una hélice. El capacete, que vendría siendo una parte que hay aquí al final de la hélice, su función es reducir las turbulencias del paso del agua y disminuir el efecto de la cavitación. El núcleo vendría siendo toda esta parte de aquí, que es el nexo que hay entre el eje, que es esto, y las palas, que vienen siendo esto. Y el paso de hélice se define como el avance teórico que se produce al dar una vuelta de hélice completo. Es decir, la cantidad de distancia que recorre el barco en metros cuando la hélice da un giro. Imagínate, da un giro completo y recorre 30 centímetros. Eso vendría siendo el paso de la hélice. Los tipos de hélice según su giro. Pueden ser levógiras, que tenéis aquí en la izquierda, y giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Y las dextrógiras, que son las que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Giran en sentido de las agujas del reloj. Aquí os he puesto unos ejemplos para que veáis lo que pasa cuando, según el tipo de giro que tenga la hélice, cuando damos avante o atrás con este tipo de hélices, la popa hace un movimiento lateral, producido por la presión lateral de la dicha hélice. Por ejemplo, aquí tenemos una hélice dextrógira y vamos a dar marcha avante al barco con la hélice dextrógira. La popa nos va a caer a estribor, o sea que esta popa se va a ir para allá. Truco, la popa cae en el mismo sentido de giro. Ponemos la hélice en marcha y en el momento que le vamos a dar avante, ¿vale? La popa nos vendrá a estribor en el momento que damos avante. Si por otro lado la misma hélice dextrógira damos atrás, ahora nos girará antihorario, ¿vale? La popa nos caerá a babor y por tanto la proa, la popa es esto de aquí, nos va a caer a babor dando atrás y por tanto la proa nos caerá a estribor, ¿vale? Normalmente fijaros en la parte de atrás, parte de popa, que vendrán las preguntas siempre, seguramente, ¿vale? También nos pueden preguntar dónde va la proa, pero seguramente nos dirán esto. Una hélice levógira, es esta de aquí, gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Si damos avante en una hélice levógira, la popa caerá a babor y la proa caerá a estribor. Veamos. Damos avante y la popa nos va a caer a babor y la proa a estribor. Y ya por último, en una levógira, dando atrás, la hélice girará en sentido de las agujas del reloj
En una hélice levógira, la popa nos caerá a estribor y la proa caerá a babor. Al dar atrás, el movimiento que producirá el barco será que la popa cae a estribor y la proa cae a babor. Vamos a hablar ahora de las dimensiones de la embarcación. Empezaremos por la eslora. La eslora es la distancia que hay desde la popa hasta la proa medida en su línea de crujía. Existen las esloras máximas, que sería de punta a punta de la embarcación, y la eslora de flotación. La eslora de flotación vendría siendo la distancia que cruza justo con la línea de flotación y pasa por la línea de crujía. Es decir, os lo voy a marcar, la eslora de flotación es esta de aquí y la eslora total vendría siendo esta de aquí. ¿Vale? Eslora que toca en el agua y eslora total de la embarcación máxima. La manga es el ancho del barco, es la distancia que pasa por el través y va de costado hasta costado. Tenemos la manga máxima y la manga de flotación, que vendría siendo esta de aquí. Calado de proa, la distancia que hay entre la parte de la quilla, la parte de proa y la línea de flotación. Calado de popa es la distancia que hay desde la parte posterior de la quilla hasta la línea de flotación, esta distancia de aquí. El calado medio es la media que hay entre el calado de proa y el calado de popa. Francobordo es la distancia vertical medida desde la línea de flotación hasta la parte superior de la cubierta. El puntal vendría siendo la distancia medida en vertical desde la parte de la quilla hasta la parte de la cubierta. Obra viva, como ya hemos visto antes, es la superficie que está por debajo del agua, la divide la línea de flotación y el resto de la embarcación será la obra muerta. Vamos a hablar ahora de los asientos. El asiento es la diferencia que hay entre el calado de popa, este de aquí, y el calado de proa. ¿Vale? El asiento es calado de popa menos calado de proa. Como ejemplo, imaginaros si nosotros tuviéramos un asiento, un calado de popa de 4 metros y un calado de proa de 5 metros. Si calculáramos su diferencia, 4 menos 5, nos daría un valor negativo de menos 1 metro. Eso, al ser negativo, significa que tenemos un asiento aproado y el barco vendría teniendo esta silueta, donde hay más agua en la parte de la proa, en su calado de proa, que en su calado de popa. El asiento apopado es la diferencia que hay entre el calado de popa y el calado de proa, y diremos que es apopado cuando esta diferencia nos da un valor positivo. Imaginaros, el calado de popa 5, el calado de proa 4, 5 menos 4, 1, valor positivo. Por lo tanto, diremos que tenemos un asiento apopado. De la terminología escorar es efecto de inclinar la embarcación, como está esta embarcación de aquí, que está escorada por el efecto del viento que produce sobre sus velas. Adrizar es el efecto de enderezar esta embarcación. Cuando recobra su posición de equilibrio o estable, está haciendo un movimiento que se llama adrizamiento o adrizado. Barlovento viene siendo la parte de la embarcación por donde entra el viento. Si partiéramos el barco en dos, la cara por donde nos entra el viento sería la cara de barlovento y esta cara de aquí, que es por donde sale el viento, vendría siendo la cara de sotavento.